los enemigos en la política necesarios para aumentar el poder, ¿no? Caso Zelensky, caso Bukele, pero creo que incluso el mismo Andrés Manuel López Obrador con la mafia del Todos. poder, etcétera, ¿no? Todos, Fíjate, ¿no? Todos los. en, Ujú. en general, el humano, si te fijas, a lo que nos dedicamos es a contar historias. La política no es la excepción. Un buen político es un narrador. Ok. Y una historia es un cuento. Un cuento tiene que tener una estructura de sencilla que vaya de un planteamiento, un problema, una antítesis, un enemigo y el resolver este problema y el vencer a este enemigo. En política siempre se busca la polarización y hay dos formas o dos estructuras básicas. Una es conceptual, en el caso de Obrador es la mafia del poder, Ujú, que no te dice absolutamente nada, ¿no? Pero creas ujú. este concepto, con Bush el terrorismo, pero el terrorismo es un concepto y es un concepto muy amplio. Pero cuando hay una crisis mayor, buscas un personaje. Ujú, Si te fijas en los momentos más caóticos, López Obrador retoma la figura de Carlos Salinas. Cuate tiene 30 años fuera de la política, ¿no? ujú, Bueno, ujú. menos, pero no es ese titiritero como lo pintan, ni tiene la influencia que se dice. Pero cuando ya el discurso de la mafia del poder, del neoliberalismo no es suficiente, retoma la figura de Carlos Salinas porque hay que ponerle nombre y apellido. Lo que Estados Unidos está haciendo con los chapitos ahorita es eso. Exacto. El problema no son los chapitos, son parte del problema, claro. El problema no era Osama Bin Laden. Bin Laden era parte del problema. Ujú. Pero para poder congregar a la masa, necesitas una figura, necesitas crear al diablo. O sea, la religión sin el diablo, pues no tuviera mucho sentido, al menos la católica, ¿no? Sí, Entonces sí, sí. necesitas crear esta figura, ponerle nombre y apellido y decir, él es el culpable y este es nuestro enemigo en común. Y ya con un enemigo en común es más fácil aglutinar a la masa y esa masa dirigir su energía hacia algo. Eso es lo que tenemos que vencer. Y entre más complicado sea de vencer, es mejor para la narrativa de gobierno. O sea, mientras más poderoso sea el enemigo, ¿no? Claro, ¿Quién habría sido el enemigo de Peña Nieto? fíjate, creo que el error en la narrativa y en la política de Peña Nieto es que efectivamente ellos sí iban por un cambio radical en la estructura sistemática del tipo de gobierno, pero eso no lo puede, o sea, eso es conceptual, no lo puedes identificar con una persona. Ujú, O sea, lo que se buscaba en el sexenio de Peña, sobre todo antes del Pacto por México, ujú. con las reformas estructurales, era transformar al país de un país en vías de desarrollo a un país casi primermundista o a nivel de primermundista. Pero no está claro el enemigo, ¿no? O sea, no No está hay un claro el enemigo. enemigo claro Exacto. porque, por ejemplo, no es atractivo que tú lo digas la pobreza. Porque al Ujú. fin y al cabo lo que se buscaba era eliminar la pobreza. ¿Cómo? A través de un capitalismo consolidado, de una descentralización del poder, de un liberalismo económico, pero no hay alguien que defienda todas esas posturas. No supo poner su enemigo claro, ¿verdad? No. El caso de Calderón, pues es muy claro, las mafias, ¿no? O sea, Sí, sí, el digo, narco. por lo menos eso era lo que él decía, ¿verdad? O sea, el narco es el enemigo número uno y así lo estuvo divulgando en todo el mundo. Fox, ¿recordarás algún enemigo que haya? Fox era el PRI. O sea, El PRI, ¿verdad? originalmente El Fox PRI. era el PRI. Originalmente ese era el. Mm, Y era muy sencillo. Y creo que eso fue parte de la victoria de Vicente Fox, porque era un partido hegemónico, era todo el poder. O sea, por eso era la campaña del cambio. O sea, ujú. y fue una narrativa muy bien hecha. De hecho, Muy buen marketing, ¿no? para mí los mejores dos marketings que ha habido es el de Fox y es el de Andrés Manuel. Eh, Y ambos fue la misma narrativa. ujú, Que Fox era este poder hegemónico que es el PRI, ujú, me lo voy a chingar, yo lo voy a cambiar. eh, Y López Obrador lo que hace es retoma lo de Fox, pero le agrega el PAN. Dice, ah, Exacto. no, es que son lo mismo El y fue PRIAN. la antítesis de ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Ahora, Andrés Manuel hizo algo todavía más allá, porque él aparte le puso un nombre, Ujú. y es Carlos Salinas de Gortari. Y si lo entiendes en la lógica del crecimiento político de López Obrador, que lo podemos identificar en los noventas, cuando pierde Tabasco y se vuelve presidente del PRD, porque en ese momento efectivamente Carlos Salinas era el todopoderoso. Pero si te fijas, su narrativa la sigue manteniendo veintitantos años después y sigue Sí. manteniendo este personaje que lo Han volvió ido a cambiando posicionar. los de la mafia del poder también, o sea, porque pues parte de la mafia del poder era el mismo, ¿cómo se llama? Carlos Slim, y Bueno, ahorita es súper cuate, ¿verdad? O sea, súper, pero es que súper amigo. siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido, digo, pero
Por- lo menciona varias veces como la mafia del poder y ahorita pues son, y digo, y a varios de los que ha mencionado, ahí está con la foto y ahí están abrazados, o sea, realmente pues ahí es donde, digo, lo quedarán ver algunos o no, pero pues es una es narrativa, una es de pura narrativa. mercadotecnia y hasta ahí. Ahora, tenemos que identificar lo que es las diferencias entre un político y un gobernante. Para un político es buena la narrativa, sí, por supuesto. La narrativa te fortalece políticamente, Ujú, pero en un gobernante ya no debería de existir. Siempre existe, todos lo hacen, ujú. pero no debería de existir. Tristemente, Un los, ejemplo, un ejemplo de un político que no, que haya logrado no tener un enemigo claro, o sea que lo... no, pues Peña ahorita es que se me viene a la mente que tú bien lo mencionabas. Mm, Sin embargo, no que lo hizo bien, pues ni al caso. no, exacto, o sea, Pero no, no le funcionó. Ujú, lo ideal para un gobernante, vaya la redundancia, es gobernar, no hacer política. Hay un ensayo de Castañeda, que eso es muy interesante, que se llama Solo así, y menciona que uno de los problemas de nuestro sistema es que los gobernantes nunca dejan de hacer política porque tienen que ganar las siguientes elecciones. eh, Y eso es real. ¿Y por qué esto es un problema? Porque no se toman las decisiones necesarias, sino las decisiones populares. El error de Peña Nieto para mí en sus reformas estructurales fue con el pacto por México dejarlas a la mitad. Tenía reformas muy ambiciosas, podrás estar a favor o en contra, pero después del pacto por México les tuvieron que bajar como a la mitad. Entonces se volvieron reformas con poca trascendencia y sobre todo una pésima ejecución, que eso es otro punto, ¿no? ujú. Sin embargo, ese tipo de decisiones poco populares pero necesarias es lo que un gobernante tiene que hacer. Y los gobernantes deben de asumir el costo político, pase lo que pase y sin pensar en elecciones. Tristemente, y eso es normal en todas las democracias, los gobernantes tienen que pensar en la siguiente elección. Entonces, me acabas de dar un punto muy interesante. Entonces, quiere decir que Macron, por ejemplo, se justifica, o sea, bueno, no, no que se justifique lo que está haciendo en sí, sino que se entiende que un gobernante tiene que tomar Claro. las decisiones difíciles. En el caso, por ejemplo, de todos los países Ujú. civilizados y potencias están aumentando la edad de jubilación, simple y sencillamente porque vivimos más tiempo, ¿no? Ahora se vive mucho Claro. más y con mayor calidad de vida, etcétera, etcétera, pero como no es sostenible el tener las pensiones a esa edad, pues los países, Japón, Suecia, están extendiendo la pensión a edades de 64 a 67, cosas así. Tenemos que irnos más Ujú, atrás. El sistema de pensiones y jubilaciones, como lo conocemos en la mayoría de los países, no conozco todos los países, ujú. fue diseñado hace 50, 60 años y fue diseñado con una base poblacional muy amplia en la parte de abajo, donde la mayoría era gente joven, con una minoría en edades de 50 para arriba O que pocos y, llegaban, y una ¿no? esperanza de vida a los 60 años. Ujú. Ahorita la esperanza de vida está creciendo de forma impresionante y va a crecer mucho más. No solamente la esperanza de vida, sino la calidad de vida también. Eh, Quizás antes una persona de 70 años te parecía pues ya un anciano. Hoy hay gente de 70 años que tiene una actividad como tú y como yo sin problema sí, alguno y no, una no, luz que es impresionante. no, 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 impresionante, impresionante. Yo conozco corredores, ciclistas que andan arriba de los 70 pero entrenando con los jovencitos. O sea, la verdad es que sí es impresionante. O sea, y eso es común. O sea, eso no es algo raro. O sea, Ahora, antes hay era otro, la rareza, ahora es lo ahora normal. hay otro fenómeno. Tú lo recuerdas probablemente, digo, desconozco tu familia, probablemente tus papás tenían 6, 7 hermanos. A lo mejor tú tienes dos o tres, tú tienes dos hijos y probablemente tus hijos a lo mucho tengan uno. Van reduciendo, ¿no? Va reduciendo. Oye, estamos en una especie de, ¿cómo se llama? Fraude piramidal, ¿no? O sea, de alguna manera, y yo he visto que varios hacen esa referencia, ¿no? De fraude piramidal a las pensiones, porque pues sí, no tiene sentido, o Es sea, que no tienen sentido las pensiones como las tenemos como están concebidas. hechas, sí. Y uno de los grandes problemas es que ningún político se atreve a entrarle al tema de pensiones y jubilaciones. Te voy a dar el caso de Baja California porque ese lo conozco yo de primera mano. Aquí el tema de pensiones y jubilaciones estamos quebrados desde hace mucho, pero quebrados lo que le sigue. Y ningún político se atreve siquiera a tocar el tema. El presupuesto asignado para pensiones y jubilaciones, si no mal recuerdo, es como de 5,000, 6,000 millones. Sin embargo, tienes un déficit que ronda los 11,000 millones. Ok.
No tienes forma de afrontar eso y sigues generando más pensiones, más jubilaciones, con muchísimos más prestaciones. Por ejemplo, cuando tú hablas de pensiones y jubilaciones, por lo general te imaginas el peor escenario y te imaginas a ese adulto mayor que le dan 2,000 pesos al mes, que dice, oye, no alcanza para nada. No. Aquí el promedio de una jubilación de magisterio es de 45,000 pesos al mes. Ese es el promedio. Claro, tienes jubilados que les dan 3,000, 4,000 pesos, que es una bicoca y no sirve para nada. Ujú. Pero tienes otro sector amplio que les Ya dan 40,000, 50,000, oye, pues ya es es algo, ¿no? promedio. El Tienes un promedio. sector O sea, amplio de habrá gente que 80, te gana 90, 60, 100. 70. No, la más alta que yo recuerdo es de 154,000 pesos mensuales de jubilación. O sea, es un absurdo. O sea, yo no digo que la persona no se lo merezca, No, no, sí, pero es un claro, pero absurdo que en teoría un jubilado que ya no tiene la responsabilidad de tener, hay casos particulares obviamente, pero en general no tiene dependientes económicos, que ya tuvo una vida laboral de 30 años, por lo cual se entiende que es muy probable que ya tenga una casa propia, como para que le dé 154,000 pesos al mes. ujú. Y como son derechos adquiridos, no les puedes disminuir. Y no solamente eso, les dan bonos equivalentes a los de magisterio. Te la pongo así, el más burdo que me encontré. Les dan bonos de puntualidad. ¿Cómo que bono de puntualidad? Pues si ya no trabajan. Pero Pero, siguen llegando. y se lo siguen dando. Y cada vez que a magisterio le aumentan el salario, por lo regular es entre 3 y 4 puntos porcentuales por año, también se lo aumentan a jubilaciones. Entonces, oye, espérate, ¿cómo? O sea, es impagable. O sea, Digo, es está buenísimo, qué impagable. padre, pero pues Y no, claro, a todo el mundo nos insostenible. gustaría recibir Exacto. eso, pero si ya lo, y eso es otro malentendido, gobierno no genera riqueza, el gobierno no tiene dinero, son los impuestos de donde sacan el dinero. Ujú, Entonces, originalmente el plan de pensiones y jubilaciones se decía, bueno, con lo que los trabajadores les descontamos, con eso se pagan las jubilaciones. ujú. Pero ahorita tienen más jubilados que trabajadores y ganan más los jubilados que los trabajadores. Entonces, ¿de dónde sale el dinero? Pues de todos los demás. Entonces, de tu base gravable, que son todos los que pagan impuestos, de eso vas a agarrar el dinero para dárselo a los jubilados y pensionados. Y el problema ni siquiera es lo que tenemos ahorita, es lo que viene mañana. Exacto. O sea, y es una bolita de nieve que hasta que alguien no se atreva a tomar medidas muy poco populares, como son las que tomó Macron, pues no lo vas a resolver. Y te voy a ser Qué franco, fuerte, sí, sí. lo de Macron es un paliativo, no es una solución, Ay. porque lo único que están haciendo es aumentar la edad. Eso no te sirve de absolutamente nada. Y ya ves cómo se armó. Es más, ahorita que estamos grabando esto en 1 de mayo, están Ujú. unas protestas que están durísimas, ¿no? O sea, Claro, eh, y mira, tenemos que abrir la mente y salirnos de la caja. Hacer lo mismo y esperar resultados distintos es un sinónimo de estupidez o una definición de estupidez. ujú, ujú. Se le sigue cargando todo a la misma base gravable. Tenemos que abrir ya el tema y no me quiero ver muy comunistoide o socialistoide, sabes que no tengo nada que ver con eso, pero sí el impuesto a la riqueza. O Eh, sea, ya tenemos que tener planteamientos distintos de cómo vamos a generar políticas distributivas reales de mayor eficiencia. ujú. Porque el tema de los super ricos es una realidad que se vive en todos los países y es el elefante blanco que nadie quiere hablar. Sí. Y las medidas que se están proponiendo, que son discursivas, bonitas, son absurdas también. O sea, la distribución de riqueza es necesaria, pero no se trata de un simple quítale tanto y eso lo damos en apoyos sociales y tan tan, porque eso no te sirve absolutamente de nada. Necesitamos políticas públicas que vayan dirigidas a que la clase menos favorecida, la clase pobre, pase a ser una clase media. Ujú. Y eso no se logra con asistencialismo. Eso se logra con incentivos a la inversión. Ok. O sea, para mí en lugar de darles despensas, mejor ayúdalos a crear empresas, que también te contribuyan, que también te generen ellos impuestos, empleo, pero el gobierno no tiene que dar ni empleo ni tiene que dar asistencia. Tiene que dar incentivos y facilidades para que la gente que está en pobreza pueda pasar a clase media. ¿Cuáles han sido los periodos más exitosos del capitalismo? Cuando se tiene una clase media amplia. Y ahorita lo que se está pasando, que es un fenómeno global, esto no es exclusivo de México, es que tienes una clase rica cada vez más rica y una clase, pero más pequeña, y una clase pobre cada vez más amplia. Ujú. La clase media se está extinguiendo. Y eso es peligrosísimo porque la clase alta Claro. no paga impuestos. Eso es una verdad Es una realidad, sí, y sí. es algo que afecta de gran manera a todos y no lo vemos
¿Por qué no pagan impuestos? Porque buscan los incentivos fiscales suficientes, porque tienen a su alcance los mejores despachos jurídicos, los mejores despachos contables, y ven la manera de eludir el pago de impuestos. Y la clase pobre no te paga impuestos porque no puede pagarlos. Así de sencillo. Entonces estás dando una carga fiscal impresionante a una clase media que cada vez se hace más pequeña. Y entre más carga fiscal les metes, pues más reduces esa clase media. Y más la pasas, en lugar de irse a la riqueza, irse a la pobreza. Exacto. Pues ya, para mí al menos, el modelo capitalista está entrando en un agotamiento y se está volviendo insostenible, igual que la democracia. Ojo, los mejores dos modelos que hemos encontrado a lo largo de la historia para el desarrollo de las sociedades y para el progreso como tal de la especie humana son dos, el capitalismo y la democracia. Ninguno de los dos son perfectos. Los dos tienen mil errores. Los dos son pésimos en muchas cosas desde un análisis o un balance general. Pero en comparación con todo lo demás es lo mejor que hemos encontrado. Sin embargo, los dos ya están entrando en un periodo de agotamiento. Ya es momento de quizás hacer una pausa y empezar a filosofar y empezar a idear nuevos mecanismos para salir de este capitalismo desgastado que estamos viviendo y de esta democracia desgastada que estamos viviendo. Para eso es necesario tomar conciencia y responsabilidad, no solamente de los actores políticos, sino de la sociedad, de los académicos, de empezar a realizar planteamientos mucho más ambiciosos y alejados de la fobia y filia de la izquierda y de la derecha,